Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Alberto Matíes de Amistad de Puebla, misionero en Barcelona, España. Llevo 17 años en Barcelona con la familia, con Sara, Ana, José Alberto y Victoria. Y pues quisiera contarles algo acerca de la iglesia de Barcelona. La iglesia de Barcelona, Dios habló a mi corazón, al corazón de mi esposa, durante mucho tiempo habló, y un versículo que hablaba Dios a nosotros durante este tiempo que estuvimos en pandemia es: pídeme y te daré por herencia las naciones. Y pues fíjense que en la congregación ahorita tenemos 8 nacionalidades diferentes. Tenemos gente de Kenia, gente de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, sí, de México, de España. Entonces, Dios nos está dando las naciones, aún estando en una sola nación. Y gracias a Dios por la bendición que tenemos de estar en las misiones. A través de esto estamos pudiendo llegar a otros lugares. Tenemos gente en Colombia que escucha los mensajes de la congregación a través de las plataformas digitales y es una forma en que podemos llegar a otras personas. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por las misiones y gracias a Dios también porque formamos parte de ustedes aquí. Y bueno, quisiera empezar con el mensaje que Dios ha hablado a mi corazón para ustedes. Y es algo que Dios habló primero al corazón, a mi corazón, después a la iglesia allá en Barcelona, y pues vamos a verlo. Abra su Biblia usted, por favor, en el Salmo 19. Los salmos son los escritos de David, y yo he encontrado, no solamente todos son de David, sino algunos de los músicos de David han escrito salmos también. Entonces no todos son escritos de David, el rey David. Este es un salmo de David. De hecho, yo estaba investigando sobre este salmo y este salmo está nombrado como el poema más hermoso que hay escrito en la Biblia. Es un salmo hermoso, es un salmo bonito, es un salmo que muchos de nosotros hemos cantado cantos en la iglesia con pedacitos de este salmo. Entonces vamos a leerlo así. Dice Salmos 19, versículo 1 en adelante. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que se destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El rey David escribe los salmos y vamos a ver los salmos así como si estuviéramos viendo una serie por este salmo por episodios. El episodio 1, que va del versículo 1 hasta el versículo 6. Este salmo, el inicio del salmo, lo hemos cantado muchas veces. Quizás recuerdes cuando cantábamos: los cielos cuentan tu gloria, Señor, y lo cantamos. Y el haber hecho canciones y el haber cantado los salmos nosotros, o fracciones de los salmos, nos hace perder la capacidad de ver qué es lo que nos está queriendo decir el salmo completo. El rey David no escribió este salmo por fracciones, sino lo escribió completo. Y si tú lo analizas, en realidad todo el salmo es un proceso de la vida de David en un momento dado de su vida. Y yo quiero que te sumerjas un poquito en esta historia, viéndola como yo la vi cuando la estaba leyendo hace unos días. Y aquí nos está hablando de que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y nos sigue contando más cosas. Y yo pude ver al rey David en la montaña o en el campo cuidando sus ovejas, y más que estarnos contando
algo de alabanza a Dios por simplemente alabanza poética, nos está contando su propia vida, nos está contando lo que él pasó cuando estaba con las ovejas. Tú fíjate esto, nos está diciendo, si lo cambiamos de palabras, está diciendo que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras, y pasan día a día. En el versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día. Pasaban los días y una noche a otra noche, y van pasando las noches. Un pastor en Israel, cuando salía en la época de David a cuidar a sus ovejas al campo, pasaba días y largos días solamente con sus ovejas. Y David lo que nos está diciendo aquí es, estoy sentado, estoy viendo el monte, estoy viendo un día que pasa a otro día, estoy viendo el cielo y el firmamento que están cantándome la gloria de Dios. Y dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero toda la tierra salió su voz y hacia el extremo del mundo sus palabras. Y Dios puso un tabernáculo ahí para el sol. Le está diciendo, sale el sol. Y este sol sale como el novio sale de su tálamo, o sea, de su habitación de bodas. Dice, sale el novio, como el sol sale como novio de su tálamo, y se alegra como gigante para recorrer su camino, o sea, para hacer otra vez el día. Y cuando va a terminar dice, y de extremo de los cielos es su salida, y su curso es hasta el término de ellos, y no hay nadie que se esconda de su calor. Fíjate, David aquí lo que nos está contando, dándole gloria a Dios, son las circunstancias de su vida. David nos está diciendo, yo estoy en el campo, yo estoy cuidando las ovejas y veo el cielo cuenta la gloria de Dios, el firmamento cuenta las obras de sus manos. Un día viene y te trae otro día, una noche trae otra noche, y el día ha sido preparado para que el sol salga y nadie se escape de su calor. Y más que verlo como simplemente un poema de alabanza a Dios, tenemos que darnos cuenta de que David había incluido la alabanza a Dios en sus circunstancias personales. Si tú analizas varios salmos de esta línea, desde el capítulo 15 de los salmos hasta el capítulo 26, 27, cada salmo inicia David contándonos las circunstancias en las que está viviendo en su vida. Y aquí podemos ver cómo nos está diciendo, yo estoy en el campo. David hubo varias partes de su vida en la que él estaba en el campo, estaba fuera, en la montaña, en el desierto, donde estuviera de su vida, y estaba solo. La primera era cuando estaba cuidando sus ovejas. La segunda era cuando estaba siendo perseguido por Saúl, y que él estaba en la montaña y estaba huyendo de Saúl porque lo perseguían para matarlo. Entonces vemos cómo David nos cuenta esto. No sé, yo quise encontrar la fecha en que fue escrito este salmo o qué periodo de la vida de David, y no lo pude encontrar, pero lo que sí te puedo decir es que yo veo claramente cómo David nos está diciendo, yo estoy aquí solo con Dios, y solo con Dios veo que el firmamento, el cielo en sus circunstancias. Y yo te hago una pregunta a ti, porque lo interesante aquí es ¿qué hago yo con esto? O sea, si David está así, tú puedes ver a Dios o puedes elevar alabanza a Dios dentro de tus circunstancias personales, porque las circunstancias de David, uno dice, bueno, pero es que David iba a ser el rey. Sí, pero David no sabía que iba a ser el rey. Y a veces, como nosotros hemos leído los libros y como hemos oído la historia, y como empezamos a hablar del rey David y contamos la historia de David el rey, entonces nos hace más fácil entender que el rey haya escrito un poema, porque nos imaginamos al rey en un palacio con corona, pero no nos imaginamos al pastor David, que era el que estaba trabajando, porque si nos acordamos un poco de la historia, David estaba trabajando, y mientras tanto llegó el profeta a su casa para ungir al rey, ¿sí? Y de repente llegó y le preguntó al padre de la familia, a Isaí, el padre de David, le preguntó, ¿tienes un hijo? Y le trajo a su hijo primogénito. Y le dijo, aquí está mi hijo. Y él le dijo, este no es el hijo al que voy a ungir. Entonces le trajo otro hijo, y le trajo otro hijo, y le trajo otro, y le fue trayendo todos los hijos hasta que ya no había más en la casa. Y le dice, ya están. Y el profeta le preguntó al padre, ¿no tienes otro hijo más? Y le dice, sí, tengo uno que está con las ovejas en el campo. Dice, pues mándalo a traer. Y a veces pensamos que lo mandó a traer al patio de atrás. No, fueron por él hasta el campo y lo trajeron acá. Y el profeta, cuando lo vio, recibió la palabra de Dios diciendo, este es el ungido de Dios, este va a ser el rey sobre Israel. Y entonces vemos cómo Dios lo unge y lo hace rey, pero primero estaba en el campo. Y David escribió ese salmo en sus circunstancias personales, cuando él estaba en el campo, cuando él no sabía que iba a ser rey, y él estaba viendo el firmamento. Y David estaba viendo
sus circunstancias. ¿Qué circunstancias tienes tú? Porque todos tenemos circunstancias. Yo te puedo decir ahorita, yo acabo de tomar un vuelo el sábado para acá, después de no haber dormido una noche, yo vengo en mis circunstancias personales, yo estoy cansado, yo tengo que volverme me tengo que volver para Europa, llego aquí a México y cuando llegas a México se te mueve todo el intestino se te mueve y dices, ay, y te dan ganas de ver a todos los amigos y de quedarte mucho tiempo, y cuando llegas allá empiezas a meterte con tus cosas y empiezas a correr y con el trabajo y con la iglesia y con tal, y en medio de tus circunstancias, en medio de mis circunstancias, puedo ver a Dios y puedo ver que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos y que cada día ha sido generado para que el otro día, al otro día, haga que la palabra de Dios circule por todo lo que está pasando alrededor de mí. Nosotros como trabajo tenemos restaurante y en el restaurante, ¿puedo ver la mano de Dios en el restaurante? Yo tengo que poder ver la mano de Dios en el restaurante y tengo que poder ver la gloria de Dios manifestándose entre platos de comida, entre empleados que trabajan conmigo, entre estar muchas horas metido en un lugar trabajando, entre ver todo eso. Yo tengo que ver y decir, Señor, tu gloria se ha reflejado en mi vida. Yo he visto tu mano poderosa en medio de todo esto. Que eso es lo que le pasaba a David. Entonces el primer capítulo de la serie de este Salmo, si lo viéramos por capítulos, el primer capítulo es David vio a Dios en las circunstancias en las que él estaba y alabó a Dios. David rindió en sus circunstancias alabanza a Dios Todopoderoso. ¿Sí? Vamos a la segunda parte. La segunda parte, que sería del versículo 7 en adelante hasta el versículo 9, el 7, 8 y 9. Y fíjate, cuando David está hablando de todo esto y nos está diciendo que el sol sale y que no hay quien se pueda esconder de su calor, versículo 7 nos dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y David está ahí en medio de todo esto, y cuando está viendo y está dando alabanza, en ese momento de su corazón empieza a salir la enseñanza que él ha recibido en su vida. Yo no estoy seguro, porque no tenemos ningún lugar en la Biblia donde nosotros leamos que David aprendió de sus padres, pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y David, en este momento, sin ninguna otra persona a su alrededor, sin una Biblia, porque tú estás muy acostumbrado a venir con tu Biblia en la mano o en tu teléfono o donde la tengas o en tu computadora, pero David no traía una Biblia porque no había sido escrita la Biblia para empezar completa. Y él llega y en medio de esto empieza a decir, Señor, tu ley es perfecta y convierte el alma. Ahí estamos nosotros luchando porque nuestra familia o alguien venga y conozca a Cristo y decimos, ay, es que cuando conozca a Cristo se va a convertir en otra persona. Y dice aquí David, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. Y vemos cómo al estar haciendo declaraciones poderosas acerca de la palabra de Dios, esto diríamos que es el capítulo 2 de la serie David, Salmo 19, ve cómo David está diciendo, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Empieza a ver cómo se está autopredicando él, cómo la palabra de Dios tiene que influenciar en tu vida. ¿No te ha pasado que de repente estás en medio de unas circunstancias y dices, ay, Señor, es que esto, y tú mismo te tienes que predicar? Y tienes que decir, es que yo no puedo ser así, es que esto tiene que cambiar en mi vida, es que tengo que perdonar a esa persona, y tú mismo no quieres hacer algo, sino que empiezas a repetir los versículos, o cuando estás falto de fe. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado de repente que estás así falto de fe, y yo en el momento que de repente digo, ay, Señor, es que económicamente están los problemas, y la fe te empieza a menguar, y entonces abres versículos, ¿sí? Como tercera de Juan 2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y así, y todas esas cosas las empiezas a hablar y empiezas a recordar la palabra de Dios, porque necesitas que esa palabra hable a tu corazón, porque cuando la palabra habla a tu corazón, rompe las barreras, como lo dijo aquí el rey David. El rey David decía, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, cambian tu perspectiva, te cambia la perspectiva y empiezas a ver
cómo son las cosas desde la perspectiva de Dios. No desde la perspectiva tuya, no desde la perspectiva pesimista, no desde la perspectiva de estoy derrotado, no de la perspectiva de voy a hacer cosas fuera del mandamiento de Dios, sino de la perspectiva de el Señor es el que manda. Porque se trata de Él. Porque nosotros venimos aquí a buscarlo a Él para ser transformados, pero se trata de Él. Somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus hijos. No somos nuestros hijos, nuestro pueblo, nuestra iglesia, sino somos de Él. Y se trata de Él porque el proceso en el que nosotros estamos metidos al llegar a la iglesia y conocer a Jesús, cuando tú recibiste que alguien te compartió, cuando alguien estuvo orando por ti. Yo hace unos días alguien me decía que cuando yo era adolescente, que yo estaba alejándome de Dios, que mi mamá confiaba en Dios y se ponía a orar mucho por mí. Mi madre oraba por mí y oraba por mí. Y ella declaraba bendiciones y tenía paz porque confiaba en Dios. Y aunque veía que sus hijos hacían muchas cosas que no tenían que hacer, ella confiaba en Dios y creía en Dios. Y el fruto se vio a largo plazo. Al tiempo uno empieza a cambiar, uno empieza a abrir los ojos, empieza a escuchar la palabra de Dios y de repente das pasos hacia adelante, hacia lo que ella había creído. Pero el fruto está después, porque somos su iglesia, porque somos su pueblo. Mi mamá no me pedía para Él. Cuando dice el Salmo 1, dice, Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Para qué le vamos a pedir a Dios las naciones de la tierra? ¿Para ser presidentes o reyes de naciones? No, para traer esas naciones al conocimiento de Dios, para traer esas naciones al conocimiento de Cristo. ¿Para qué le pedimos a Dios las naciones? Yo le pido las naciones de Dios para ir y que la gente pueda conocer a Jesús. ¿Sí? Y vemos aquí David que después de estarse autopredicando, yo me autopredico, eso, tómalo tú como una forma de ayudarte a salir adelante en las cosas espirituales. Es lee la Biblia y y enséñatela a ti mismo. Porque en los momentos de reflexión de la palabra de Dios, tú necesitas poder voltear a ver a la palabra y voltear a ver a la gente y voltear y ver tus circunstancias con la palabra de Dios. Volvemos a decir aquí en el capítulo 1 de este salmo, ¿sí? En la parte 1 de este salmo vimos cómo David está hablando sus circunstancias. Estoy en el campo viendo la gloria de Dios. ¿Y qué dice la gloria de Dios, Señor? Mira mis circunstancias. Estoy solo en medio del campo, pero tus mandamientos son perfectos, pero tu palabra es justa, pero tus enseñanzas son verdad. Y sigue más adelante diciéndonos David, versículo 9, el 10, dice, cuando nos habla, primero nos habla de todos los dichos y nos dice, si te fijas, los podemos enumerar. Desde el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y después dice esto importantísimo, deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado. Cuando tú empiezas a probar esa miel, miren, yo una vez le contaba a alguien acerca de que para mí el descubrir las verdades espirituales es como comerme un mango Manila. Cuando tú estás fuera de México y de repente ves que venden mangos, tú dices, yo quiero comprarme un mango. Y yo, ¿saben cuántos mangos he comprado que he tenido que tirar a la basura cuando estás fuera de México? Porque llegan por avión o llegan congelados o llegan como sea, y cuando los abres están todos negros dentro, o mangos que por afuera son muy bonitos pero por dentro saben horrorosos. Pero cuando tú te comes un mango Manila, no te importa, pierdes hasta el estilo. Si todo estás acostumbrado a comértelo muy así, muy decente y muy sentadito, agarras y te comes el mango y te embarras por acá y las manos y no te importa meterle la mano y le chupas y dices el mango. Esa es la ley, así es la palabra de Dios. Cuando tú aprendes a descubrir la palabra de Dios para tu vida, es como comerte ese mango y delicioso. Por eso decía el rey David que es como miel, son deseables más que el oro, porque lo disfrutas. Es tan deseable que de repente te das cuenta de que cuando alguien te dice, ¿quieres un mango? Dices, sí,
Yo hace poco en Barcelona descubrí unos paquetitos de mangos deshidratados, pero mango Manila deshidratado, que viene de China. Y yo lo compré y compré unos paquetitos de esto y llegué al restaurante con mis empleados que son mexicanos, unos y otros son filipinos y los filipinos también comen esos mangos, por eso se llama Manila, porque es mango que llegó a México proveniente de Filipinas. Y llego y abro los paquetitos y cuando los saco y se los doy y se lo empiezan a probar y tú los ves a todos cómo les cambian los ojos y dices, es porque es un producto que no hay como otro. No hay otro mango como el Manila, es más, no hay ni una fruta creo yo que sea tan buena como eso. Y dice el rey David, deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Yo nunca he ido a un panal a comer miel, pero sí me he comido un mango. Y cuando me como un mango, yo quiero más de ese mango. Y yo quiero más. Yo antes llegaba hace años, cuando llegaba aquí a México, iba y me compraba una bolsa de mangos Manila y llegaba a casa de mi mamá y ponía en donde está el fregadero y tiene los dos lugares para lavar. En uno ponía los mangos, entonces lavaba un mango, lo lavaba bien, lo secaba, lo abría, me lo comía, ponía la cáscara dentro de otra bolsita y el hueso, abría otro mango y tal. Cuando me decían, ¿quieres comer? Yo decía, no, yo ya comí. Me había comido un kilo y medio de mangos ahí así. Luego a veces me dolía el estómago, pero bueno, era mi delicia porque el mango me encantaba. Y yo creo que tú ya has encontrado algo que para ti es dulce y que es dulce como la miel. Pues mira, cuando tú te metes a ese lugar de tus circunstancias, cuando tú aprendes a alabar a Dios en medio de tus circunstancias, mira, yo no sé qué estás pasando. Piensa las circunstancias en las que tú estás metido ahorita. Yo te puedo decir que probablemente David estaría pensando, ¿qué hago yo aquí y mis hermanos todos están en mi casa? ¿Qué hago yo aquí solito cuando puede venir un lobo o un oso o un león? Porque dice la Biblia que David peleaba contra el lobo, el oso o el león. ¿Qué hago yo aquí solito? ¿Qué hago yo pudiendo estar durmiendo en mi casa, teniendo que dormir entre las piedras de la montaña? Yo creo que David lo podía pensar. Y yo te digo algo, ¿tú no has pensado qué estás haciendo ahora en tu lugar? ¿Tú no has pensado por qué tienes que pasar por esos problemas? A lo mejor tú señora, está sola con sus hijos. A lo mejor vienes de una desilusión amorosa. A lo mejor vienes, yo no sé todas las circunstancias que puedes pasar, de un mal negocio, acabamos de salir de una pandemia en donde los negocios han cerrado y estás diciendo, Señor, ¿y por qué me tuvo que pasar a mí? Hoy por la mañana yo hablaba con alguien que me decía, mi hijo dice que ¿por qué le tuvo que pasar a él? Pues si nos pasó a todos, todo el mundo, a 7,000 millones de personas pasamos por esto. Pero déjame decirte, en medio de tus circunstancias, te has puesto a decir, Señor, tus mandamientos son rectos. Y cuando tú empiezas a declarar eso en medio de esto, descubres la miel y lo empiezas a comer. Cuando tú empiezas a meter la palabra de Dios a tu corazón y empiezas a alabar a Dios, Dios te empieza a dar miel a tus labios y empiezas a disfrutar de la palabra de Dios y empiezas a ver cómo Dios actúa. Yo, una persona ahorita en la pandemia me decía, estaba yo sentado tomándome un café y llegó una persona que tenía un restaurante también y estábamos en un café tomándonos un café. Y entonces la del café dijo, es que yo no sé qué pasaría si cerramos. Y la otra dijo, no, es que la situación, el fracaso. Y yo le dije, me dijeron a mí, ¿qué harías tú? Yo le dije, a mí no me preocupa, ¿por qué? Y le dije, porque el restaurante no soy yo. El restaurante es el restaurante y yo soy yo. Si por razones de la pandemia se tiene que cerrar, pues cuando pase la pandemia abro otro y empiezo de nuevo. ¿Por qué? Porque yo no estoy fracasado, yo no estoy derrotado. Es una pandemia la que está pasando. Pero ¿saben por qué puedo pensar así? Porque Dios llena mi corazón y porque el Señor me ha dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y si Dios quiere darme las naciones, no me dará un trabajo para poder vivir, no me dará paz para poder dormir, no me dará salud para poder tener salud en mi cuerpo, no me podrá dar todo lo que yo necesite. Me lo puede dar. Dios te lo puede dar, Dios te puede bendecir. Pero tienes que entender que las circunstancias son circunstancias. Y una cosa más, como si Dios no me lo da, Él es Dios y yo me rindo a Él. Y dice el rey David aquí, deseables más que el oro y más dulces que la miel. Y luego dice versículo 11, fíjate, ya empieza como que a darse cuenta de lo que Dios le está hablando a él y le dice, tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. O sea, dice David, sí Señor, estoy en el campo, mira todo lo que hay,
Los cielos cuentan tu gloria, la grandeza de tus manos. Yo aquí veo cómo sale, y yo me imagino que decía, no hay nadie que se pueda escapar de su calor, porque Él está sometido al calor del sol en el desierto. Y de repente dice, pero dentro de todo esto tu palabra es fiel, tu palabra es recta, tú la cumples. No hay nadie que vaya contra de ella. Sí, Señor, esto es más dulce que la miel, ya lo estoy disfrutando. Estoy empezando a tener una comunión contigo especial, Dios, aquí metido en las piedras. Pero también tu palabra me habla a mi corazón y me hace cambiar, me amonesta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? No podemos entender nuestros errores. A veces que metemos la pata muchas veces y no podemos entenderlo. ¿Y sabes cómo lo entendemos? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo te va a librar Dios? A través de su palabra, a través del perseverar aquí. Y dice, preserva, versículo 13, también a tu siervo de la soberbia. ¿Saben lo que significa la soberbia? El orgullo. Cuando uno está en una posición de orgullo, no quiere recibir un comentario de nadie. Cuando uno está en una posición de orgullo, cree que tiene toda la razón en todo. Cree que uno es el más sabio, cree que uno es el más grande, cree que uno es el más fuerte, cree que uno es el que sabe todo, y no nos damos cuenta de que no sabemos nada, de que no pasa nada. ¿Saben que esta pandemia lo que ha hecho es ubicarnos a todos y darnos cuenta de que no tenemos ningún control de nada, sino que llegó un bichito que no podemos ver con los ojos y nos metió a todos en nuestras casas? ¿No lo podemos ver con nuestros ojos y nos cerró a todos nuestros negocios? ¿No lo podemos ver con nuestros ojos y han muerto más de 4 millones de personas en el mundo? El orgullo es un mal consejero. Tenemos que ser humildes, dice la palabra de Dios. Dice David, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando no tienes orgullo en tu corazón, puedes ser una persona íntegra delante de Dios. Dios quiere integridad delante de Él, que lleguemos íntegros delante de Él. Y después de darse cuenta David de todo esto, llega a una gran conclusión. ¿Qué es lo que quiere Dios de él? Y fíjate lo que le dice. Versículo 14, que también es un canto que cantábamos en la congregación hace muchos años. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y yo te lo voy a decir este versículo con otras palabras. Te lo voy a decir, que lo mismo que tú dices es lo que piensas, y que lo que dices y piensas pueda ser grato delante de Dios. Los jóvenes se ponen, ya no sé, ya ni tan jóvenes, ahorita los que traen las pulseritas de ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿No? WWJD, ¿verdad? Entonces decimos así, y se lo ponen, ¿por qué? Porque lo que estás diciendo es que lo que yo haga sea lo mismo que haría Jesús. Pero aquí David está yendo más allá y está diciendo que lo que yo haga y diga sea lo mismo que lo que piense, y que lo que haga y diga y piense sea grato delante de ti, Dios. Porque muchas veces predicamos con nuestra palabra, con nuestra boca la palabra, pero en nuestro corazón lo tenemos sucio. Porque muchas veces hablamos palabras de bendición, pero por dentro deseamos mal contra alguien. Porque muchas veces estamos confesando cosas buenas con nuestra boca y por nuestro corazón estamos siendo malos. Y estamos diciendo, sí, cómo no, yo ya sabes que yo, contigo y tal, y con un amigo y vamos a hacer y no sé qué. Y cuando te vas, dices, ¿le vas a hablar? No, yo porque no, no me cae bien. ¿Sí? O vienes a la iglesia y estás así, cuando llegas a tu casa, en tu corazón tienes cosas porque estás viendo cosas en internet que no debes de ver. Y el rey David está diciendo que lo que salga por mi boca, al mismo tiempo que lo que pienso en mi corazón, sea grato delante de ti. Lo dijo en el versículo anterior, dice, entonces seré íntegro. Íntegro es de una sola pieza, integridad, de una sola pieza. No dos piezas, no es uno lo que pienso y otro lo que hago. Que lo que pienses sea lo mismo que lo que haces y que las dos cosas sean agradables delante de Dios. Yo creo que David habría vociferado de alguien, David se habría quejado de algo. Y después de haber visto la grandeza de Dios en el firmamento, después de haber visto la gloria de Dios en el sol, del cual estaba achicharrándose con el calor, después de eso recordó la palabra habló a su corazón y él dijo, Dios, enséñame
que así como puedo recordar tu palabra y puedo hablar a mi corazón de tu palabra, que así lo que sale de mi boca sea lo mismo que hay en tu palabra. Que yo no esté hablando palabras malas que no vengan de parte de ti. Porque tú, Dios, eres sobre quien estoy parado. Mi vida no depende de ser un pastor de ovejas en una montaña, sino mi vida depende de que estoy parado sobre de ti. Y el que va a redimirme, el que va a levantar mi cabeza sobre todo lo demás, mis circunstancias, eres tú. Y llegó a ser el rey de Israel. Y no solamente llegó a ser el rey de Israel, sino que es el rey de Israel con el cual se cumplió la promesa de Dios para Israel sobre el territorio que habrían de recibir. Ningún otro rey ha conquistado en ninguna época, desde la fundación de la nación hasta hoy en día, ningún otro ha conquistado todo el territorio que Dios le prometió a Israel. Solamente David. Y de David pasó a Salomón porque fue una herencia de David. Y cuando pasó de Salomón a su hijo hizo lo malo y el reino se dividió en dos. ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Cuál es tu sol que te da el calor y te achicharra? Que en medio de tus circunstancias recuerdes la palabra y esa palabra habla a tu corazón para que le digas a Dios: Señor, ayúdame a ser una persona íntegra y que lo que pienso y lo que diga sea lo mismo. Porque no importa si la pandemia me ha tumbado el negocio, no importa si mis amigos me han dejado de hablar, no importa si lo que haya pasado alrededor de mi vida, mi fundamento eres tú y el que me va a redimir de todo eres tú, Dios. Vamos a hacer una oración, por favor. Dile: Señor Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú has hecho un sacrificio por mí. Tú me has redimido, tú me has salvado, tú me has llevado, Señor, a ser transformado. Pero aún más, Señor, necesitamos ser hechos personas íntegras, sin doblez, que lo que pensamos sea lo mismo que hablamos y que no las circunstancias nos guíen a nosotros. Dile: Espíritu Santo, habla a mi corazón, Señor. Que en medio de mis circunstancias pueda acordarme de la palabra, pueda acordarme de esos versículos de vida que han hablado a mi corazón, que pueda acordarme de cada momento en el cual tú sufriste por mí y tú pagaste por mí, y pueda decir yo: Señor, roca mía y redentor mío eres tú. Señor, tú eres roca mía y eres redentor mío. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por cada persona que está oyendo y viendo este mensaje, en el nombre de Jesús. Sean cuales sean sus circunstancias, que tu palabra recta, tus juicios justos lleguen a su vida y pueda declarar: tú eres mi roca y tú eres mi redentor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.